Perfecto. Pues quería empezar haciéndoos una pregunta. Quería preguntaros si os gustan las matemáticas. No hace falta que me contestéis en voz alta, aunque sospecho un poco por dónde van a ir los tiros. He visto una mano, dos, ¿os gustan las matemáticas? Mucha gente le gustan las matemáticas, eso está muy bien. Aquellos que no han levantado la mano, mi intención con esta charla es que al acabar sientan un poquito de resquemor y digan, bueno, pues a lo mejor me animo, y a lo mejor me animo a meterme un poco más en lo que significan realmente las matemáticas. Es la pregunta que os acabo de hacer. ¿Os gustan las matemáticas? ¿Qué entendéis por matemáticas? Y lo que es más importante, o un tema que os dejo ahí para que penséis. ¿Os sentiríais igual de incómodos si dijerais que no os gustan las matemáticas como si dijerais que no os gusta leer, por ejemplo? Bueno, lo dejo ahí también. A mí me gustan, evidentemente. ¿Qué me implica eso a mí? ¿En qué me convierte? ¿Por qué me gustan las matemáticas? Pues bien, lo que quiero contaros es que las matemáticas para mí son la más alta disciplina del saber. Que no deja de ser un objetivo ambicioso, pero que es real porque me afecta a mí y ha cambiado mi forma de percibir la realidad y la forma de percibir lo que tengo alrededor. Primero contaros que yo soy licenciado en matemáticas, no soy un matemático, ¿vale? Diferencio muy bien el ejercer como matemático del simplemente, entre comillas, quiero pensar, ser un licenciado en matemáticas. Pero el tiempo que estuve en la facultad, el hecho de licenciarme, me permitió oler lo que se estaba cocinando ahí dentro. Me permitió entender qué es lo que estaba pasando y abrir en mí ese hambre. Por eso os he puesto este Pac-Man, ¿vale? Ese hambre que no es muy distinto del hambre que siente otro tipo de creadores en otro tipo de ámbitos. El hambre del artista, el hambre del filósofo, el hambre del teólogo, etc. Al final es hambre de vida. Y es que cualquier disciplina del conocimiento se junta en esta búsqueda del conocimiento, como os decía, y de la vida. ¿Por qué creo que es interesante para vosotros? Me interesa compartir cuál es la diferencia entre lo que creo y lo que es. ¿Cuál es la idea que tenemos y la idea que realmente es la matemática? Empezamos con una visión bastante, podríamos decir, estereotipada de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son algo práctico, las matemáticas son algo aplicado. Las matemáticas no son algo práctico, las matemáticas no son algo aplicado. Las matemáticas no son simples métodos de cálculo que me permiten construir puentes. No es eso. Asumir eso es como asumir que la música sirve para relajar gente en los aviones. ¿Vale? Y eso no es la música. Eso es una consecuencia de la música. Pues bien, eso son consecuencias de las matemáticas. Y además, lo más mágico de todo es que, y hago referencia al mito de la caverna de Platón, del que luego hablaré después, estos conceptos aparecen luego en la realidad y sirven para elevar puentes o para entender cómo funcionan determinadas estructuras naturales. Pero después, hay un tópico con respecto a las matemáticas también, es que es cierta capacidad de cálculo, ¿vale? Y estoy cansado de oír al final de cada una de las cenas con amigos que cuando toca dividir la cuenta, alguien dice que lo haga Raúl porque como es matemático sabe dividir. Sé dividir, ¿vale? Pero no más rápido que el resto de la gente. De hecho, lo que me apetece es hacer algo que me impediría cenar con ellos en 20 años, ¿vale? Cenaría con otra gente, pero no con ellos. Comenzamos en este sentido. Cualquier ser humano, sin ningún tipo de contacto con el medio exterior, sin ningún tipo de impulso recibido del medio exterior, tiene dos conceptos dentro de sí: el espacio y el tiempo. Pensad en esto. Sin ningún tipo de impulso exterior, los seres humanos disfrutamos de, o tenemos la capacidad de apreciar lo que es el espacio y de apreciar lo que es el tiempo. Y este es realmente el pecado original que todos tenemos dentro, en el sentido más filosófico del término, porque de aquí deriva todo el desarrollo, digamos, filosófico, estructural que tenemos dentro. Y se convierte en una condena y también en un disfrute. Tengo que poner una foto de Kant y la he puesto. Kant ya había hablado de esto en su momento. Y por supuesto no es nada nuevo. Hablaba del espacio y del tiempo como lo que llamaba formas interiores a priori.
intuiciones a priori. El espacio y el tiempo son intuiciones, como os decía antes, que tenemos sin ningún tipo de contacto con el exterior. ¿Qué es lo que pasa? Que en matemáticas esto se traslada a dos ramas, que son las ramas primigenias de las matemáticas, tanto la aritmética con los números, como la geometría en el caso del espacio. ¿Vale? Al final, no hace falta, realmente Coco se está moviendo en el cerca-lejos que veis ahí, pero para apreciar lo que es la distancia, lo que es el espacio, no hace falta moverse. De hecho, no hace falta ni siquiera tener conciencia de un movimiento como tal. Basta con diferenciar que algo está en un sitio o está en otro. Y la aritmética, en este caso, lo que nos permite apreciar es que existen los números. ¿Vale? Voy a ir un poco más a fondo en el tema de la aritmética. Esta es la diapositiva pedante que tenía que meter y yo creo que va bastante bien para la presentación. ¿Cómo surgen los números en esta parte de la aritmética? Basta con que yo piense en el tiempo que pasa. Insisto, tanto tiempo como espacio son conceptos que están interiores al ser humano. El tiempo que pasa, y cuento el tiempo que pasa, me permite crear una serie de números, que son los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Basta con contar, insisto. El tema del cero es relativamente complejo, no es tan obvio como nos parece ahora mismo, y tardó tiempo en desarrollarse. Una vez que yo he empezado a contar, tiene sentido que quiera contar hacia atrás, o que quiera recontar lo contado. Pues ahí surgen los números negativos y, en su unión, los números enteros. ¿Vale? Tenemos una lista de números que son tanto positivos como negativos. ¿Qué pasa? Que puedo contar a determinadas velocidades. Y cuando cuento a determinadas velocidades, lo que estoy haciendo es fragmentar. Lo que antes era 1, ahora es 1, 2. Estoy fragmentando. Por lo tanto, estoy creando unos números que no existían antes, al acelerar la velocidad, que son los números racionales. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay números que no se expresan con ese corte. Si yo a los números naturales o a los números enteros he definido cómo puedo sumarlos, o cómo puedo multiplicarlos, por tanto, hay cosas como raíz de 2, ¿vale? La raíz cuadrada, que se infiere de lo que es la multiplicación, que no puedo aplicar. Raíz de 2 no está en ninguno de esos conjuntos que os he contado. Y esto lo tenéis que creer, pues no me da tiempo. Y a estas alturas de la charla ya confiaréis suficiente en mí como para creerlo, ¿vale? Raíz de 2 no existe en términos racionales. Es lo que se llama un número irracional, como veis, otra serie de números, ¿vale? ¿Pero qué es lo que pasa? Que es que hay números todavía más complicados, porque si yo sigo con este de las raíces, pero aplico las raíces no a los positivos sino a los negativos, el sistema salta por los aires. Entonces creo otros números más, que son los números complejos, que son la bomba de arriba. ¿Vale? Recapitulando, os estoy contando esto y recordad que lo único que hay es un señor tumbado en una cama contando. ¿Vale? No literalmente, pero lo que quiero que entendáis es que necesitamos tener una concepción del tiempo muy, muy, muy primaria para llegar a esto. Y esto es el principio. Hay ramas de cálculo, hay carreras o especialidades enteras dentro de la matemática destinadas a tirar del hilo de este tipo de cosas. Otro ejemplo que nos he puesto en diapositiva es el teorema de Gödel, un teorema que se desarrolló a principios del siglo XX, iba a decir a principios del siglo, pero esto es a principios del siglo. Principios del siglo XX, que nos dice, básicamente, que en determinadas condiciones, en conjuntos aritméticos, hay cosas que no se pueden probar como verdaderas o como falsas. ¿Vale? Fijaos, partiendo de condiciones aritméticas de números, fijaos la potencia de ese tipo de desarrollos. Me estás diciendo que la lógica me impide saber si algo es verdadero o es falso. Eso hace temblar todo el sistema de lo que es verdadero o lo falso desde el punto de vista de la lógica. ¿Vale? Otra foto, es Kronecker, que dijo que Dios creó los números naturales, el resto es obra del hombre. Lo de Dios, entendedlo de un punto de vista global. ¿Vale? Hay una cosa que es distintas unidades y de ahí creo todo eso que os he contado antes. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que al final este tirar del hilo, este indagar desde lo básico al final, no es muy distinto de lo que hacen los artistas, no es muy distinto de lo que hace cualquier tipo de creador. Porque un creador lo que hace es lo que está haciendo este buen hombre de hace mucho tiempo, ¿vale? Buscar oro.
Para mí un creador es una persona que ralentiza el mundo 2 o 3 velocidades y permite excavar y permite buscar esencia humana. Y la esencia humana no es muy distinta en un pintor, un filósofo o un matemático. Espero que esta última frase os la creáis cuando acabe la charla, ¿vale? Porque es lo que nos hace hombres. Y esta frase es increíblemente potente, aunque parezca muy simple desde el punto de vista sintáctico. ¿Qué es lo que nos hace hombres? Bueno, pues por aquí van los tiros en ese caso. Más fotos. Wittgenstein. Es un filósofo analítico de principios de siglo. Su vida es apasionante, pero básicamente trabaja la filosofía desde un punto de vista, como los analíticos, lógico. ¿Y qué es lo que dice? Dice que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Aquí entra el lenguaje de por medio. Como en todas estas indagaciones que estamos haciendo, el lenguaje, de una forma indirecta lo está contando Wittgenstein, coarta nuestra capacidad de conocer. Porque lo que está haciendo el lenguaje es definir nuestro mundo. ¿Vale? De hecho, el único libro que publicó en vida, el Tractatus, lo que dice es un tipo de desarrollo lógico que llega al final a una conclusión muy clara, que es la famosa frase de lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse. Literal. Y el buen señor cogió y se fue a dar clases a una aldea perdida de Austria, creo. Porque ¿qué es lo que pasa? Con el lenguaje, al final, por poner una metáfora, somos perros explicando a otros perros cómo funciona la lavadora. No somos más que eso, aplicando el lenguaje. Os he puesto este ejemplo. Bueno, visto las ponencias anteriores, a lo mejor somos gusanos explicando a otros gusanos cómo funciona la lavadora. Os he puesto este ejemplo porque lo que quiero transmitir es que con piezas de este tipo nunca haremos esto. Y no es un problema de que el que haga las piezas las haga mal, ni es un problema de suficiente pericia. Es un problema de que el lenguaje no está hecho para determinadas cosas. Vamos a ver cada uno de los niveles de búsqueda de esta verdad que os estaba comentando, cada uno de los niveles dependiendo de lo que yo he calificado su grado de pureza o de contaminación con lo real. ¿Vale? Es un discurso bastante idealista, pero es el que es. Empezamos por el ensayo filosófico. ¿Qué está pasando en el ensayo filosófico? Pues que estamos cayendo en eso. Estamos ladrando para explicar cosas que no son susceptibles de ser explicadas mientras ladramos. ¿Vale? Eso genera impotencia. La filosofía a lo largo de la historia se ha limitado, no. Ha consistido en desarrollar teorías que más tarde otras personas complementarán, destruirán, cambiarán y honestamente no hay teorías mejores que otras. Todo esto surge de ese darse contra un muro, insisto con el ejemplo de ese perro explicando lo que es una lavadora. Hay otro tipo de filosofía que lo que ha hecho ha sido apoyarse en las matemáticas o en la lógica para intentar dar contenido a su discurso, Spinoza y demás, ¿vale? Pero no deja de ser palabras. Y hay otra gente como Wittgenstein y demás que en la primera etapa, que lo que hizo fue usar la filosofía para destruir la propia filosofía, que para mí es lo más interesante. Por tanto, el ensayo está, con un poquito de provocación, abocado al fracaso si lo que quieres es explicar cosas verdaderamente esenciales al ser humano. Siguiente, la poesía. ¿Qué es lo que está pasando con la poesía? La poesía asume que estamos ladrando, asume que estamos haciendo círculos, intentando hacer esferas con piezas de Lego, pero sabe que detrás de las palabras hay mucho más. Sabe que detrás de las palabras no está el contenido literal ni lo que pretenden hacer, sino que detrás de las palabras hay una parte oculta que nos puede intentar llegar a rascar eso que queremos contar, ¿vale? De hecho, la poesía tiene componentes, históricamente ha tenido componentes mágicos, chamánicos y este tipo de cosas, ¿vale? Porque al final es jugar con instrumentos que sé a priori que son impotentes para conseguir lo que yo quiero, pero por otra parte me aprovecho de esa colateralidad, de ese sonido o de ese tipo de juegos interiores para intentar expresar alguna verdad. La música es un paso más para abajo.
Para abajo significa bueno, en mi caso. Para abajo. Un caso más de apartarse de la realidad. Fijaos que en los ejemplos que os he puesto antes, estamos hablando de un lenguaje, además, que me viene muy enganchado con lo que comentaban los ponentes anteriores, es un lenguaje delimitado no solamente por las propias características del lenguaje, sino delimitado porque tiene una cantidad de palabras determinadas, ¿vale? No estamos hablando de todos los lenguajes siquiera, estamos hablando de un lenguaje, pero no de todos. Hay características de los lenguajes que se pisan, pero hay características de los lenguajes que son especiales de algún tipo de lenguaje. La música trasciende eso y usa un lenguaje que podríamos calificar de universal. Eso es bueno. Se lo perdono. Pero mantiene lo físico, ¿vale? Lo que está haciendo es hablar en vibraciones, hablar en otro tipo de cosas, pero está manteniendo lo físico. Con lo cual, sigue teniendo limitaciones. Muy de fondo, pero sigue teniendo limitaciones. La música tiene una parte muy importante que ayuda a la justificación de las matemáticas, como el elemento que os he dicho antes, es que la música tiene la capacidad de estructurar la lógica y estructurar los razonamientos desde un punto de vista físico, ¿no? Yo diría que Bach, por ejemplo, es capaz de hacer carne o de hacer cuerda la lógica matemática, y eso es algo precioso, pero aún así sigue siendo algo físico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con las matemáticas? Primero, toda esta parte de lo físico no es necesaria. Volvemos a lo de antes, volvemos a espacio, tiempo, internos, tiro de ello. No es necesaria esa parte física. Lo único que hace falta es tirar de ese hilo de búsqueda de la verdad. Y segundo, las matemáticas nos permiten tirar indefinidamente sin ningún tipo de límite. Es la diferencia entre volar e ir por carretera. En coche puedo hacer lo que puedo hacer. Volar a priori, si me permitís la metáfora, no tiene límite. ¿Por qué no tiene límite? Porque es simplemente mirar dentro. Simplemente. Es mirar dentro. ¿Qué implicaciones tiene esto? Volvemos al mito de la caverna, de Platón, que no sé si todos conocéis, pero básicamente lo que habla es de que nosotros somos estos señores que estamos atados viendo sombras y que creemos que las sombras son la verdad, pero eso que vemos es simplemente un reflejo de la verdadera verdad, si existe esa expresión, que son las imágenes que tenemos detrás. Esos hombres nunca sabrán que existe un caballo de verdad, solamente están viendo sombras de caballos. Os comentaba al principio que las matemáticas nos permiten o dan pie a enlazar razonamientos internos con cosas que pasan en la realidad. Eso es increíblemente mágico. Y nos da que pensar, si no serán las matemáticas estas figuras de aquí, y lo que estemos viendo son simplemente reflejo de eso, ¿vale? Insisto, es un discurso idealista en ese sentido, pero es un interrogante enorme, y para mí, de los más bonitos que tienen las matemáticas. Y luego hay otro interrogante que también es increíblemente importante, que es el por qué. ¿Por qué tiramos? ¿Por qué tenemos una prueba de validez interna que nos dice si algo es verdadero o es falso? ¿Quién nos ha dado eso? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué tenemos esa capacidad para discernir entre lo verdadero y lo falso? ¿Y por qué hay verdades internas que son autoexplicativas desde el punto de vista de la lógica? ¿Por qué? En definitiva, ¿por qué venir aquí o por qué hacer todo este discurso y no quedarnos ladrando en casa? Muchas gracias.